Saben lo difícil que es encontrar la víctima perfecta. Se lleva tiempo, pero una vez encontrada, solo la luna será testigo y un aullido será lo último que escuchen. La pintura perfecta del hombre lobo, escrita por Casamitos. Cualquiera podrá decir que era un lindo atardecer en aquella playa. El sol regalando sus últimos rayos dorados reflejados en el mar calmado. La brisa acariciaba mi rostro mientras la tibia arena recorría los dedos de mis pies. Con la calma que caracteriza a un hombre viejo, daba suaves y pausadas pinceladas a mi lienzo mientras estaba sentado en un viejo banco de madera. Recuerdo muy bien la expresión de una joven muchacha que con curiosidad se acercó a admirar mi cuadro. La dulce expresión de horror que se dibujó es uno de mis dulces recuerdos, una expresión que pocos han podido captar con sus pinturas. No sé con qué certeza habrá pensado la joven cuando miraba mi pintura. Tal vez esperaba encontrar las olas del mar acariciando la playa, o quizás un retrato de un sol despidiéndose, con las golondrinas adornando el cielo. Pero para ser franco, lo que vio en mi pintura es sin duda mi obra maestra, lo más hermoso que pudiera observar los ojos de una persona. Una dosis de realidad, un recuerdo de lo que había pasado en ese mismo lugar hace apenas unos cuantos días, un reflejo de mis recuerdos. Eran montañas de cadáveres apilados y desmembrados, cada uno de forma más agresiva que el anterior, adornaban ese cuadro. Intenté que las miradas de las víctimas reflejaran el terror de la forma más realista posible, pero al parecer mi talento con el pincel aún no llegaba tanto, pero sin duda lo suficientemente era muy bueno para causar esa reacción. Dirigí una mirada hacia la joven, buscando algún comentario sobre la pintura. Sus ojos, al encontrarse con los míos, se abrieron de par en par y apretó los labios mientras permanecía inmóvil, como si mi apariencia fuera la de una bestia salvaje a punto de arrancarle la vida. Aunque en cierta forma así era. El sol, que había sido testigo silencioso de mi perturbadora creación, comenzó a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos sangrientos. La joven continuaba paralizada, sus ojos clavados en mi obra maestra, sus labios temblando como hojas en el viento de una tormenta que se avecinaba. Podía sentir el miedo que emanaba de ella, un miedo que me resultaba deliciosamente familiar. Mi mente revivió esos oscuros días en los que la realidad se había retorcido como un espejo fracturado. Las imágenes de aquellos que habían caído ante mis manos y mis deseos más oscuros se hacían realidad en la tela, cada detalle retorcido y macabro, preservado con precisión enfermiza. La joven finalmente logró encontrar su voz. Con un hilo de terror tartamudeó: ¿qué es esto? Yo sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos, ya que estaban vacíos de toda emoción, excepto por la sed de terror. Esto, querida, es la verdad, lo que yace en el corazón humano cuando la oscuridad se apodera. Ella retrocedió, sus manos temblaban mientras intentaba alejarse de mí. «Debes estar loco», susurró, con sus ojos aún fijos en la pintura que había creado. «La locura, mi dulce niña, es solo el reflejo de la realidad que el mundo se niega a aceptar», le respondí con una voz fría y sádica. La joven finalmente dio la vuelta y se fue de ahí,
Sus pasos rápidos resonaron en la playa, pero su rostro pálido y los rastros de terror que había dejado en su alma serían mi recompensa. La noche caía sobre la playa, envolviendo mi obra maestra en sus sombras siniestras. La luna, mi fiel compañera en la creación de mi obra de arte, salió pronto por el encuentro, regalando una pálida luz que bañaba la playa. Guardé mis cosas de trabajo, y me dispuse a ir a casa, pero la imagen de la joven con sus ojos de terror seguían rondando mi mente como una obsesión oscura. Entrada la noche, la obsesión creció. Los ojos de aquella joven eran la pieza que faltaba en mi obra, el toque final que completaría el cuadro de horror que tanto ansiaba crear. El deseo de capturar su expresión de terror en mi lienzo se convirtió en una urgencia, en una necesidad incontrolable. El calor de la emoción me invadió y me vi obligado a actuar. Me levanté de la cama y salí de mi casa. Como era mi costumbre en esas ocasiones especiales, sentía un frenesí primitivo. Arranqué mi ropa salvajemente, dejando que la luz de la luna cubriera un anciano cuerpo, un cuerpo que había visto y cometido horrores inimaginables a lo largo de los años. Era hora de abandonar mi disfraz, la carcasa que cubre la verdad, el cuerpo de la ilusión de pertenecer a un viejo pintor olvidado por todos. Mientras mi emoción crecía e imaginaba el dulce sabor de la carne joven, mis huesos crujieron y se retorcieron bajo mi piel, mientras ésta parecía caer a pedazos sin control, dejando la carne viva, iluminada por la luna. Sin embargo, el dolor que sentía en mi transformación, en el momento de revelar mi verdadero yo, era únicamente una fracción de lo que en ocasiones les he dado a mis víctimas. Mi nariz se alargó, convirtiéndose en un hocico frío y húmedo. Mis dientes se afilaron y mis encías se llenaron de saliva espesa con el olor al mismo infierno. La visión de anciano que me había acompañado mejoró de inmediato. Los despertó con una intensidad aterradora. Podría oler el miedo en el aire, el sudor de las presas que aún no había cazado, y pude percibir, sin lugar a duda, el dulce aroma de aquella muchacha que me regalaría los trazos finales de mi obra de arte. Me transformé por completo en una bestia, de las que inocentemente suelen llamar hombres lobo, desconociendo casi por completo nuestra verdadera naturaleza, vistiendo mi verdadera forma. Las sombras de la noche me envolvieron mientras avanzaba hacia la playa. Con cada paso, mi mente se llenaba de imágenes de lo que haría para que la joven formara parte de mi pintura. La luna, cómplice de mis oscuros deseos, iluminaba mi camino hacia la realización de mi siniestra obra. La playa estaba desierta. El sonido del mar parecía miles de almas en pena esperando ser liberadas mientras me acercaba a la oscuridad que ocultaba mi cuadro. La joven, sin saber lo que le esperaba, estaba destinada a convertirse en una pieza inmortal de mi arte, una víctima más de mi sed infinita. Mientras corría por la playa, el rastro se hacía más evidente. Su dulce olor perfumaba cada vez más el ambiente, hasta que la vi en la playa, como si hubiera olvidado nuestro encuentro. La joven despreocupada bailaba con otros muchachos alrededor de una fogata que lanzaba chispas de fuego en el cielo estrellado. La risa y la música llenaban el aire, y el pensamiento de cómo pudo olvidarse tan rápido de mi arte me invadió como un rayo, haciendo que me enfureciera. Mis garras se clavaron en la arena con cada paso sigiloso que daba hacia ella.
mi pelaje erizado lleno de rabia a medida que me acercaba. También mi corazón latía con una urgencia oscura. Ella continuaba ajena a mi presencia, sumergida en su mundo de juventud y despreocupación. El resplandor del fuego iluminaba su rostro, revelando sus rasgos inocentes y la alegría que emanaba de su ser. Pero yo sabía que esa felicidad efímera estaba a punto de convertirse en un terror eterno que sería capturado, indudablemente, por mis pinceladas. Uno de los jóvenes, presa del cansancio y el alcohol, decidió marcharse y abandonar la reunión, moviéndose con una gracia animal, invisible para los demás. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, salté hacia él en un movimiento rápido y preciso. Mis garras se hundieron en su cuello, arrancando un grito ahogado y lleno de sorpresa. Miré con atención sus ojos mientras la vida abandonaba su cuerpo. Sin duda alguna, fueron de terror, tan puro y tan sincero que podría pelear en belleza con lo más sagrado del mundo. Pero no se acercaba ni un poco a la mirada que me regaló aquella muchacha al ver el cuadro. Con un tirón violento, separé su cabeza de su cuerpo. Un chorro de sangre caliente brotó, salpicando mi pelaje y la arena. El silencio cayó sobre la playa, roto solo por el sonido siniestro de la sangre que goteaba en la arena. Suspiré al ver cómo terminó y me quedé unos minutos mirando el fluir líquido vital antes de seguir con mi objetivo principal. Y es que desde la primera víctima hasta la última, para mí era belleza pura. No te cansas de ella, no como ustedes los humanos, que en poco tiempo se aburren de sus cosas o lo que hacen. Pero ¿saben por qué? Es fácil de explicar. Lo que ustedes hacen no tiene belleza pura, algo que nunca van a poder disfrutar como yo. Así que tomé la cabeza de los cabellos y me acerqué nuevamente al grupo de muchachos a una distancia prudente mientras ejecutaba el próximo paso de mi plan. Tomé mucho aire y mi cabeza la dirigí hacia la luna. Aullé de tal manera que todos, sin excepción, fueran presas de pánico. La música cesó y las luces alumbraron a donde se supone que yo debía estar. Sin embargo, me oculté rápidamente. Instintivamente empezaron a hablar en voz baja, pero mi oído era lo suficientemente bueno para identificar cualquier palabra. Mientras el grupo estaba confundido, atravesé un palo en la cabeza y la puse en medio de la fogata. Los jóvenes no tardaron en darse cuenta. El primer muchacho en verla, un moreno fornido, empezó a balbucear: «Alfonso, ¿qué está pasando?». Lanzó un grito desesperado mientras movía sus manos sin poder creerlo. Su cuerpo parecía descontrolado. Ya había visto ese horror antes, sin duda uno de los más divertidos, pero lejos aún de ser uno de los más profundos. Esa actitud graciosa ante mis ojos no lo fue para el resto del grupo. Al ver la cabeza en la fogata, los gritos de horror surgieron como un coro de ángeles. Los movimientos desesperados se convirtieron ante mis ojos en una danza sagrada de horror y sangre. Todos empezaron a correr en todas direcciones, excepto la joven, que en ese momento supe su nombre, que era Berenice. Un lindo nombre que sin duda reflejaba inocencia, uno de los ingredientes más sagrados del terror mismo. Berenice se quedó paralizada de terror. Sus ojos se abrieron como platos y su cuerpo temblaba como una hoja en el viento. Su rostro palideció aún más, si eso era posible, y su respiración se volvió superficial y entrecortada. La cabeza decapitada en la fogata era una visión espantosa que la había dejado completamente desorientada. Mientras el caos y el pánico se desataba entre los otros jóvenes, Berenice se convirtió en el centro de mi festín privado y una fuente de mi inspiración.
Sus ojos no se despegaban de la cabeza en llamas, como si estuviera hipnotizada por la macabra escena que se desarrollaba frente a ella. Era como si el mismo tiempo se hubiera detenido en ese instante y el miedo había encapsulado su mente y su cuerpo estaba en una jaula de pesadilla. Aprovechando la parálisis de Berenice y el caos que reinaba en su grupo de amigos, decidí dar el siguiente paso en mi siniestro plan. Mi forma animal había causado suficiente confusión y terror, y ahora era el momento de tomar una apariencia humana. Y con un movimiento rápido y fluido, mi cuerpo se transformó de nuevo, tomando la forma de un anciano con una capa que ocultaba mi identidad y una expresión de falsa preocupación en el rostro. Estaba cubierto por completo y mi verdadera naturaleza estaba oculta detrás de esa apariencia humana. Caminé hacia Berenice, aún paralizada y aterrorizada. Mi voz suave y calmada trató de ofrecerle consuelo en medio del caos circundante. «Joven, debes marcharte de este lugar. Es peligroso aquí», le dije con fingida preocupación mientras extendía mi mano para ayudarla a levantarse del suelo. Berenice finalmente pareció reaccionar a mi presencia. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de terror y confusión. A pesar de su miedo, extendió su mano temblorosa y permitió que la ayudara a ponerse de pie. Su piel estaba fría al tacto y podía sentir su corazón latiendo con fuerza. «¿Quién eres?», balbuceó Berenice con su voz temblorosa y débil. «Un amigo», respondí, con una sonrisa amigable, mientras en mi mente ardía el deseo de que esa expresión de terror en sus ojos fuera perfecta para mi obra maestra. Juntos nos alejamos de la playa y de la escena de horror que había dejado atrás. La noche estaba sobre nosotros, envuelta en el manto de la oscuridad, y Berenice caminaba a mi lado, todavía temblando y sin comprender del todo lo que había presenciado. Mi mente hervía con la emoción de lo que estaba por venir. Berenice sería mi última y más valiosa adición a mi pintura. Su terror se convertiría en la joya de la corona de mi obra maestra, esa expresión que perduraría en el tiempo. «Berenice», susurré con voz siniestra mientras dejaba caer la capa que cubría mi rostro. La luz de la luna reveló mi verdadera apariencia, una mezcla grotesca de hombre y bestia, con ojos fríos y sedientos de terror. Mi sonrisa era una mueca retorcida que reflejaba el placer que encontraba en su miedo. «Soy el artista detrás de ese cuadro, el creador de tu peor pesadilla». Berenice retrocedió, sus ojos llenos de pánico y desesperación. Sus labios temblaron mientras luchaba por articular palabra. «No, no puede ser. Tú eres el de ese cuadro», afirmé con la cabeza, disfrutando cada segundo de angustia. Sí, querida Berenice. Esa es mi obra maestra y tú serás la última pieza que necesito para completarla. Tu terror, tu desesperación son la esencia de mi mismo arte». Berenice soltó un grito agudo y dio media vuelta, intentando huir de mí, pero mis garras se cerraron en su brazo con una fuerza sobrehumana. Ella lloró y luchó por liberarse, pero mi agarre era inquebrantable. La oscuridad de la noche era la testigo silenciosa. «Déjame ir», gritó Berenice. «Por favor, no hagas esto». Ignoré sus súplicas y la arrastré hacia el lugar donde había preparado mi lienzo macabro. Las montañas de cadáveres y mi pintura esperaban su última adición con ansias. La luna iluminaba el cuadro, haciendo que los ojos de las víctimas parecieran seguirnos con una mirada hambrienta.
Con una mano tomé un pincel empapado de sangre que había preparado previamente y con la otra mano sujeté el mentón de Berenice, obligándola a mirar su reflejo en la pintura. Sus ojos se encontraron con los de las víctimas y en ese momento supe que su expresión de terror sería la máxima expresión, la culminación de mi trabajo. Tu rostro será eterno, susurré mientras arrastraba el pincel en su piel y lo alzaba hacia la pintura. Sus gritos llenaron el aire, un himno de desesperación que alimentaba mi éxtasis. Las pinceladas que tracé en la tela eran un reflejo perfecto de su terror, una obra de arte grotesca y hermosa a la vez. Cuando finalicé, Berenice quedó paralizada. Su rostro ahora formaba parte de mi pintura macabra. Sus ojos reflejaban un horror eterno. Ella temblaba, pero su voz se había apagado y su mirada estaba vacía, atrapada en el cuadro junto con las otras víctimas. Miré mi obra maestra con satisfacción, sabiendo que ahora estaba completa. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando el cuadro con una luz tétrica. Mi corazón latía con mucha satisfacción mientras admiraba mi creación. Tu sufrimiento vivirá para siempre, susurré a Berenice antes de cubrir su rostro en el lienzo con una última pincelada. La playa, la luna y el mar quedaron atrás mientras me retiraba de aquel lugar, dejando atrás mi obra maestra y a una joven atrapada en su mente vacía por el resto de su existencia. La vida sigue en la playa, ajena al horror que había ocurrido esa noche. Y así desaparecí, listo para buscar mi próxima víctima, para hacer un nuevo cuadro tal vez. Y mi próxima fuente de inspiración, quién sabe quién sería, mientras mis obras maestras continuaran. Y así, aterrando a todo aquel que tuviera el coraje de contemplarlas sin saber que en cualquier momento uno de ellos sería la próxima víctima. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Les mando bendiciones a todos y muchos abrazos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.